Bueno, mi reencuentro con el festival este año ha sido muy emocionante a todos los niveles, el humano, el profesional, el laboral, en todos los sentidos. Yo vine por primera vez ya como miembro del jurado en 1999, fíjate, y estaba Andrés Torres conmigo, me acuerdo, que era un director de fotografía estupendo, y la experiencia fue magnífica, magnífica. Luego volví en el 2004 para presentar un libro que además editaba el propio festival, se titulaba El cine fantástico de aventuras, y conseguí que me lo prologara Jean-Philippe Law, porque ha sido el mejor Sinbad de la historia del cine, y en portada teníamos la película donde él hacía de Sinbad. Entonces surgió una amistad estupenda, estupenda entre John y yo. Tanto es así que con mi mujer, que también es escritora, Anita Haas, escribimos un libro sobre él pocos años después. Y esto es un recuerdo agridulce, muy bonito en mi vida, porque John no llegó a ver el libro. Es decir, estaba en Madrid, la última vez que nos vino, hizo un viajecito a Adrede para vernos, vino a casa, yo le enseñé la portada y el primer capítulo ya maquetados en el ordenador. Recuerdo que él me dijo, es mucho más bonito de lo que jamás podía imaginar. Y unos meses después murió. El libro ya estaba en imprenta, entonces no pudimos incluir nada acerca de su fallecimiento, y el libro apareció como si John todavía siguiera vivo, lo cual, bien pensado, aporta un matiz poético y casi místico, sobrenatural, sobre el trabajo que hicimos sobre él y la amistad que nos unió. Nos vimos muchas veces en Hollywood, en Italia, en Almería, en San Sebastián, aquí, yo que sé cuántas veces, ¿no? Y entonces, claro, volver ahora a este festival con mi mujer, que escribió el libro conmigo, y donde tenemos todos esos recuerdos tan hermosos, atesorados, y encima para presentar otro libro, pues claro, significa una emoción muy grande que no puedo ocultar. De esos 20 años que han pasado, 20 años llevan para mucho, dice la canción que no son nada, pero mucho, sí que da. ¿Cómo ha visto crecer este festival? ¿Ha notado diferencia desde esa primera vez en ese festival universitario, ahora que ha vuelto a reencontrarse con Málaga? Bueno, la única diferencia que he notado entre el festival tal como era entonces y ahora es puramente logística, o como lo queramos llamar, y es que se celebra en un cine distinto. Por lo demás, he visto que lo esencial permanece, y lo esencial es la comunicación del festival con el público. Es decir, el hecho de que el ciudadano de Málaga lo apoye, asista, se divierta, aplauda. Es decir, esta complicidad entre el festival y su público natural es idéntica. Cine de terror 1950-1959 es un libro que cubre toda la producción del género durante este decenio a escala mundial. Es decir, se habla de las películas americanas y se habla de las películas filipinas y españolas, que alguna hay, y francesas, italianas, de todas partes, además cubriendo tanto desde las grandes películas conocidísimas hasta un montón, y digo un montón porque se hicieron muchas, de películas, digamos, casposas, olvidadas, menospreciadas, que sin embargo tienen muchísimo interés en general, y la que no lo tiene se especifica por qué no lo tiene. Entonces, para mí ha sido muy grato escribirlo, porque había algunas de estas películas que yo ni siquiera había visto, otras ha sido un placer revisarlos, y sobre todo el hecho de poder hacerlo con un equipo con el cual lo he hecho, impresionante y admirable a nivel visual. Es decir, el libro tiene unas, no sé, 500 imágenes de todo tipo. Es decir, fotogramas de película, fotos de rodaje, carteles españoles, carteles extranjeros, para que sea una obra de arte en sí mismo que invite a la lectura por esa belleza de estos fotogramas elegidos, que tenían una fuerza estética y expresiva muy, muy alta. Bueno, guardar un equilibrio entre rigor y amenidad es necesario y es apasionante también para un ensayista. Si tú escribes un libro perfectamente sesudo, absolutamente irreprochable, pero no es entretenido, no estás comunicando, y de lo que se trata es de comunicar. No se puede decir este libro es bueno pero aburrido, o esta película es buena pero aburrida. Si aburres, ya lo has perdido todo. ¿Por qué? Porque la gente al día siguiente ya se ha olvidado de lo que ha leído o de lo que ha visto.
En cambio, si entretienes, todo lo que quieres tú comunicar sedimenta de verdad, sedimenta profundamente. Entonces, esa es siempre mi apuesta. Escriba pues de cine fantástico, o escriba sobre flamenco, sobre jazz, que también lo hago, escriba sobre cine del oeste, escriba novelas, que también tengo varias publicadas. Siempre busco cómo enganchar al lector en la primera línea y no soltarlo hasta la última. Bueno, y lo que engancha también mucho es la portada, Carlos, que tenemos a un precioso, porque está precioso, Vincent Price ahí. Además tiene anécdotas esa portada y una historia muy bonita detrás. Tengo el orgullo, y lo voy a decir así sin ninguna modestia, de haber reunido a Vincent Price y a Roger Corman en Madrid en el año 84 para que presentaran el ciclo de películas que hicieron sobre originales de Edgar Allan Poe. Entonces ahí conocí a Roger Corman, luego nos hemos visto muchas más veces y ha tenido la gentileza de escribirme el guión, y ahí conocí a Vincent Price, que era una persona exquisita, deliciosa, nada presumido, nada divo, estaba ya mayorcito y había vuelto a la fama porque había puesto la voz en off en el famoso videoclip de Thriller de Michael Jackson. Entonces conocerle y tratarle fue un placer. Y lo que mejor recuerdo es que en la rueda de prensa que hicimos nadie le hacía ninguna pregunta, porque lo que quería era escuchar su voz, nada más saludar, aunque fuera hablando del tiempo, porque no te puedes imaginar lo que era oír a Vincent Price cara a cara. No te puedes imaginar. Entonces un amigo mío, muy cinéfilo, le dijo, perdone, quizá voy a ser muy atrevido, pero ¿le importaría recitarnos El Cuervo? Y Price dijo, no, no, en absoluto, con mucho gusto. Se lo sabía de memoria. Y recitó El Cuervo de la primera a la última estrofa. A uno se le caían las lágrimas, otros estaban como extasiados. Vincent Price había recitado El Cuervo para nosotros a petición de un cinéfilo de 20 años. Fue muy, muy bonito. Entonces, como es un actor particularmente representativo de aquella época y tuve el gusto de tratarle, pues me parecía que tenía que ser la portada sí o sí. Bueno, hablando de significación también, tiene una carga también muy importante el subtítulo de Entre los Muertos. Carlos, no solo resume muy bien toda esa década que fue fundamental en el cine de terror, sino que también hay un poco ahí homenaje a Hitchcock, ¿no? O sea, de los grandes referentes. Sí. Es que de Entre los Muertos es una de mis novelas favoritas. Entonces Hitchcock la hizo en cine y todo el mundo llama a la película Vértigo, que es el título original americano. Supongo que todo el mundo la llama así porque es más corto, porque a mí me parece mucho mejor título de Entre los Muertos, que es el que llevó en España y es el título, repito, de la novela. Entonces me parece un título genial, genial por la sonoridad que tiene, por la riqueza de significados, porque juega con esa incorrección en la lengua española, que es poner dos preposiciones seguidas, que en teoría no se puede, y en última instancia porque resume muy bien el sentido último del cine de terror, que es la autoridad de los muertos sobre los vivos, la autoridad de la ultratumba. Bueno, y hablando de esa década, vamos a desgranar un poquito por qué elegir hablar tan profundamente de esta década, porque fue fundamental, ¿no? Que sentó un poco las bases de lo que es el cine de género actual. ¿Dónde radica esa importancia? ¿Qué supuso la década de los 50 para el cine de terror? Bueno, supuso una transición que era más allá que una transición. Es decir, el cine de terror había brillado de una manera absolutamente fabulosa durante los años 20, la época del mudo, y durante los años 30 también, para entrar en una cierta decadencia, un agotamiento creativo en los años 40. Y en los años 50 volvió, y volvió al principio con una cierta timidez y al final de manera arrolladora. Entonces esta especie, digamos, de desgarrón artístico, donde una serie de planteamientos del género van desapareciendo para dar origen a otros igualmente válidos y de los cuales, como has dicho, surgirá mucho después todos los nuevos paradigmas, me parecía muy interesante de investigar a nivel estético, pero también a nivel sociológico. Y también hay un poco de reivindicación
comunicación, ¿no? Cuidar al género no solo en la gran pantalla, sino a través de la literatura, para darle pues el brillo que se merece también, ¿no? Que el fantástico y el terror, sobre todo, esté también dentro de esos grandes géneros del cine. Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos los grandes arquetipos del género proceden de la literatura. Incluso el híbrido de terror y ciencia ficción, que todo el mundo asocia, no sé, a Alien, pues ya está en Frankenstein, porque es terror y ciencia ficción, y ya está en Jekyll y Hyde, porque es terror y ciencia ficción, y ambos surgen en el cine mudo. Entonces, de Entre los muertos es una novela genial, es una película genial, y también nos recuerda de una manera subliminal que Hitchcock, aun siendo un director fabuloso, en general partía de grandes novelas, que es algo que, es decir, no le quita mérito a él, pero es que también hay que reconocer que en sus historias están presentes, pues Daphne du Maurier me parece uno de los mayores genios que ha tenido la literatura. Pocas mujeres han tenido el talento y la genialidad de Daphne du Maurier. Pues Rebeca es una novela suya, y Los pájaros es un cuento suyo. La posada jamaica es una novela suya, 3 veces la adaptó a ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre que una película, para ser perfecta, completa, tiene que tener un ingrediente narrativo. Si no, son imágenes que pueden estar muy bien, pueden ser muy significativas, pero a la media hora, 40 minutos, 50, ya ello se va viniendo abajo porque el espectador advierte que detrás no hay nada. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar. Y ya por último, Carlos, para ir cerrando, este es un nuevo trabajo que se suma a una larga y una extensa carrera editorial, de como publicando no solo manuales de cine, porque se convierten en auténticos manuales, sino también novelas. Ya suma más de 70, no sé si son 72, y 6 novelas, corrígeme si me equivoco. Carlos, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el secreto para tener una producción tan extensa? El secreto de que un autor tenga una producción tan extensa estriba en saber combinar la ilusión, la vocación y la seriedad en el trabajo. Es decir, tienes que partir de un talento natural y luego aprender una serie de técnicas y luego, por supuesto, imponente un rigor y una disciplina. Si es así, te digo que no es tan difícil. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Carlos? ¿Hay algo más en mente? ¿Ahí tecleamos algo más en el ordenador? Tecleamos, claro. Estoy trabajando ahora en diferentes historias, pero en el campo de la literatura. De cine, de momento, no tengo nada previsto. Tengo previsto una antología de cuentos en los cuales hay una inspiración cinematográfica en algunos, una inspiración literaria en otros, para ver una serie de arquetipos, de personajes, de historias que me gustan bajo mi personal punto de vista, es decir, cómo las he interpretado yo en mi modesto magín. Y ya para cerrar y quedarnos con un buen sabor de boca, Carlos, después de tantos libros publicados, después de dedicarse en cuerpo y alma al cine, ¿se imaginaba, después de larga trayectoria de esta carrera tan consolidada, qué habría sido si no se hubiera dedicado al cine? ¿Habría tenido sentido hacer otra cosa? Pues nunca he pensado que habría sido de mi vida sin dedicarme a escribir sobre cine, a participar en eventos cinematográficos, a trabajar en festivales, en convenciones. No lo sé, nunca lo he pensado, pero prefiero no pensarlo. Me da mucho miedo la posibilidad de no haber sido, digamos, Carlos Aguilar. Pues con eso nos vamos a quedar, Carlos. Muchísimas gracias. Un placer.